más. Y desde luego que este vídeo me ha dejado bastante pensativo, sobre todo por el tema que tenemos que plantear y poner encima de la mesa. Nuevas videoconsolas tanto de PlayStation como de Xbox de cara a los próximos meses. No estarían tan lejos de lanzarse. Un año vista ya las tendremos disponibles en nuestras casas. Vamos a ir con la última hora, por supuesto, y un gran apartado de reflexión. Por un lado, tenemos un rumor que durante las últimas horas ha estado corriendo como la pólvora diciendo pues una serie de estadísticas que tendría la PlayStation 5 Pro, una nueva videoconsola que no vendría a ser un salto generacional, sino que dentro de la propia generación estaría evolucionando. Pues bueno, este rumor como tal se podría dar como otro más de la larga lista que ya tenemos, solo que en este caso el bueno de Tom Henderson ha verificado que esto es completamente cierto. Vamos a ir a ver todos los datos que tenemos acerca de esto. Pero la cosa no se va a quedar ahí, sino que además de todo eso lo vamos a hilar con las palabras de Salomón, las que dijo a lo largo de la última conferencia, donde hablaba de ilusionantes noticias de cara a nuevo hardware. Todo eso, por supuesto, lo tenemos que hilar con lo que es la generación actual y con lo que esta nos está ofreciendo, que en los últimos tiempos, por supuesto, está un poco puesta en debate, vamos a decirlo así. Pero bueno, vamos con los datos. Según lo que se ha estado comentando y lo que ha sido verificado, esto es simplemente la parte informativa, la nueva consola de PlayStation, esta actualización, tendría una arquitectura de aprendizaje automático, es decir, sería una consola que en ciertas cosas, pues por supuesto, las gestionaría ella misma. Vamos a ponerlo así entre comillas, se utilizaría inteligencia artificial. Eso, por supuesto, también se va a aplicar a ciertas tecnologías que ya tiene disponible la propia videoconsola. No necesariamente es que tenga que ser algo nuevo, pero la inteligencia artificial va a tomar mucho protagonismo aquí. Sin embargo, en cuanto a lo que es potencia, fuerza bruta y demás, que es un poco el lenguaje en el que mejor nos manejamos la mayoría, pues bueno, 33,5 teraflops sería un poco la potencia bruta que tendría esta plataforma. Ok, esto pues ayudaría a que la videoconsola, según los datos estadísticos, renderizase los videojuegos un 45% más rápido. Videojuegos, procesos, todo lo que tocase. Eso obviamente digamos que es un techo, no necesariamente sucederá con todo. Hasta un 45% más rápida que la PlayStation 5 que conocemos ahora mismo, sea su modelo entre comillas Slim, o sea por supuesto su modelo Fat, el modelo de lanzamiento. Esto también incluiría pues un mejorado trazado de rayos, lo que es el Ray Tracing. En este caso, pues incluso iría entre 2 y 3 veces con más fuerza. Por supuesto se podría aplicar de una manera más completa, ya que actualmente lo que es el Ray Tracing en videoconsolas, digamos que está siendo una cosa especialmente selectiva. Al final prácticamente la mayoría de los estudios están trabajando en su propio sistema de iluminación para no agotar demasiados recursos y demás, pero bueno, la consola en sí mismo digamos mejoraría un poco todas estas estadísticas. Ok, en líneas generales pues esto es lo que se está comentando acerca de esta videoconsola. En cuanto a lo que es el diseño, formato, etcétera, etcétera, eso ya estamos hablando de un terreno bastante diferente. Igualmente os dejo por aquí en pantalla todos los datos que acabo de comentar, a los cuales tengo que añadir uno más bastante curioso y bastante tóxico. Se nos dice que esta plataforma tendría soporte para resoluciones de hasta 8K. Sí, recuerdos del Vietnam, eso ya lo dice en la caja de la consola actual, pero bueno, parece que van a redundar un poco por ahí. Ok. El caso, yo a esta información le estoy dando cierta veracidad, le estoy dando aquí cierto espacio por supuesto, porque la ha corroborado, repito, Tom Henderson. Bien. ¿Qué es lo que pasa con Tom Henderson? Que en el pasado, precisamente hablando de PlayStation, básicamente nos dio todos los detalles de lo que es actualmente la PlayStation 5 Slim, ese modelo, Mr. Potato que lo hemos llamado por aquí, que iba a tener un lector extraíble modular, unos datos que nos facilitó este hombre como 1 año y 3 meses antes de que se lanzase al mercado, incluso creo que clavó lo que es la fecha de lanzamiento. Luego nos dijo también que las especificaciones iban a ser básicamente similares, así que, lo dicho, voto de confianza, al menos por ahora. El punto, viendo la perspectiva de industria que tenemos actualmente y viendo por supuesto los precedentes, más de uno se estará preguntando ¿y este bicho cuánto va a valer? ¿Esto cuánto puede costarnos? Pues teniendo en cuenta lo dicho, la PlayStation 4 Pro, que es un poco a lo que más podemos remitirnos, es un más $100, euros, lo que correspondiese. Ahora mismo la PlayStation 5 vale 550 euros, digo de precio base, no hablo de las ofertas que te pongan en la tienda de turno.
Y en los Estados Unidos de América creo que sigue manteniendo el precio de los 500 pavos. Así que estamos hablando de unos $600 en Estados Unidos, unos 650 aquí en territorio europeo. Que dicho sea de paso, tal y como va la industria, no me extrañaría que esto incluso se disparase a los 700. Esto a mí, repito, no me sorprendería lo más mínimo, porque incluso se ha estado hablando de que las consolas actuales volverían a disparar su precio un poquito más a lo largo de los próximos años, antes de finiquitar la generación. ¿Qué os parece? En fin. Dicho esto, por supuesto, mirando ya un poco a lo que es el otro charco, mirando ya a Xbox concretamente, recuerden ustedes que Sarah Bond hace cosa de unas semanitas, cuando dieron aquella conferencia de los negocios, etcétera, etcétera, comentó que para finales de año tenían que darnos noticias de hardware muy ilusionantes. Y obviamente no estaba hablando de una nueva generación de videoconsolas, ya que eso es algo a lo que nos emplazaba de cara a los próximos años. Como que ya estaban trabajando para en el futuro lanzar la consola más potente, tecnológicamente revolucionaria, con uso de inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. O sea, hablaba de una actualización. Muchos pensaban que esto iba a ser pues la consola portátil de Xbox, pero eso parece que es un proceso que por lo menos le quedan un par de añitos. Yo creo que de hecho será algo que se lance ya con vistas a la siguiente generación de videoconsolas o para finiquitar esta, como quien dice, ¿no? Los tiros podrían ir por ahí, por una actualización de más potencia. Aunque eso sí, repito, viendo los precedentes y viendo cómo funciona la industria del videojuego, no me sorprendería que primero se lanzase esta PS5 Pro y luego se lanzase la Xbox Series One X, Anaconda XXL, yo qué sé, cómo la llamarán, pero no sería la primera vez que sucede, como quien dice, ¿no? Al fin y al cabo, recuerden ustedes, la PlayStation 4 Pro se vende como la consola más potente del mundo y como quien dice, un año, no sé cuánto tiempo fue después exactamente, me varían un poco las fechas, salió la One X y ese eslogan lo tuvieron que quitar porque básicamente era la consola más potente de todas. En ese sentido, Xbox lleva ya una temporada siempre teniendo la consola más potente de todo lo que nos encontramos generacionalmente, pero la cuestión que hay que plantearse aquí, lejos de las guerritas de las potencias, estas actualizaciones tal y como está el mercado de los videojuegos ahora mismo, ¿las podemos considerar necesarias o absolutamente inútiles? Actualmente tenemos lo que se podrían llamar las consolas más potentes que jamás han tenido tanto Sony como Microsoft. En el caso de esta última, la Xbox Series X concretamente es la consola más potente de la historia de los videojuegos. No ha habido nunca una consola tan bestia, tan tocha como esta de la que estamos hablando. Bien, hasta aquí todo correcto, hasta aquí todo perfecto. Pero claro, luego echamos un vistazo al panorama actual y ¿qué es lo que nos encontramos? Que casi todos los lanzamientos siguen siendo intergeneracionales, que casi todo lo que se lanza al mercado te lo encuentras para la Series X, para la PlayStation 5, pero también para la PlayStation 4 y también para la Xbox One, dependiendo por supuesto el caso, y algunos editores que ya están abandonando ciertas plataformas. Pero el punto es ese, que actualmente el salto generacional está ahí, sobre todo en el apartado tecnológico, pero como tal no se está viendo traducido en los propios desarrollos de videojuegos, donde de hecho los desarrolladores cada vez están quejándose más. Principalmente porque los videojuegos de corte AAA llevan procesos cada vez más largos para desarrollarse, y es esa clase de títulos precisamente los que a su vez no dejan ver de manera clara cuál es esa evolución de una generación a otra. Fijaros, por ejemplo, lo que vimos desde la 360 o la PlayStation 3 a la PlayStation 4 y la Xbox One. Hay videojuegos como, ¿qué os digo yo? Rise of Rome, videojuegos un poco de ese corte que al final dices, hostia, por aquí es por donde van a ir los derroteros en esta generación. Bien, hasta ahí todo correcto, hasta ahí todo perfecto, pero es que eso a día de hoy yo no lo estoy viendo trasladado en las consolas actuales, ¿ok? Obviamente videojuegos muy espectaculares, ¿qué os voy a decir? Forza Horizon 5, yo qué sé, por decir alguno de PlayStation también os digo el Horizon Forbidden West, son un poco los más referenciales que podemos ver en cada plataforma, intergeneracionales. Videojuegos que obviamente las consolas actuales mejoran, te dan su mejor versión, te dan una perspectiva pues mucho más completa de ese título. Pero eso lo llamamos salto generacional, porque yo lo que estoy viendo es una generación muy transitiva. Tenemos unos dispositivos, unas videoconsolas que como tal nos mejoran el rendimiento de esos videojuegos, mayores tiempos de carga, por supuesto
se pueden aprovechar mucho más todo lo que son los apartados gráficos, se puede poner todo a mucha mejor resolución, mucho mejor tasa de frame por segundo, etcétera, etcétera. Hasta ahí, pues, lo dicho, todo bien. Yo estoy contento con las videoconsolas en el sentido de que todo me es mucho más cómodo, todo me es mucho más ágil, pero el salto generacional, lo que hemos comentado, el salto que hemos visto en pasadas épocas. Entiendo que ahora eso va a ser mucho más difícil, entiendo que ahora eso va a ser un proceso infinitamente más largo, porque dime tú cómo superas el Red Dead Redemption 2. Ese videojuego se ve infinitamente mejor que la mayoría de actual generación, los que están encorsetados en la nueva generación, y sin embargo corre en las consolas de pasada. Al final eso está quedando un poco ahí. Fijaros que actualmente estamos viendo como videojuegos que solamente están disponibles en esta generación, veas el caso de Final Fantasy VII Rebirth, veas el caso de la PlayStation Requiem, tienen una cantidad impresionante de problemas para mantenerse a una tasa de frames estable. No se están alcanzando los 60 frames. Eso al final, sí, es que tiene modo 60 frames, ya, solo que da asco jugar a eso, solo que da vergüenza ajena, es peor incluso para el videojuego. En su día, de hecho, había gente quejándose de Starfield que no tiene modo 60 frames. ¿Para qué? Si estamos viendo que no van bien. Si es que estamos viendo que no van bien, casi que mejor te focalices. Y ese es el problema, que las consolas actuales, con toda la superpotencia que tiene, que también la PlayStation 5 era como 4 o 5 veces superior a la PlayStation 4, ¿dónde se está viendo plasmado eso? A la hora de la verdad estamos viendo dispositivos que nos mejoran rendimiento, pero punto pelota, el salto no lo veo. Por supuesto, y obviamente dentro de todo esto hay excepciones. Por supuesto, dentro de todo esto hay videojuegos que dices, oye, esto no me lo imagino en la generación pasada moviéndose. Veas el caso de Flight Simulator. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece un título que, a pesar de que no es obviamente para todo el mundo, aunque a mí me parece un videojuego excelente en muchísimos sentidos, sí que es cierto que aquí veo ese salto, esa evolución, y de hecho en Flight Simulator 2024 vamos a ver eso multiplicado por 20.000. Ok, bien. Pero el caso, luego vemos otra serie de videojuegos que también están encorsetados en nueva generación. No tenemos que ir al caso de Final Fantasy VII, vemos videojuegos que os digo yo, como Dead Space Remake, que es un videojuego que actualmente solo está en las consolas de PlayStation 5, Xbox Series, y claro, pues el videojuego luce muy bien, el videojuego luce absolutamente espectacular, el Dead Space es una puñetera pasada, y en ese aspecto de los pocos videojuegos que en los modos de rendimiento y demás cumple en todos los sentidos. Pero ¿saben qué? Es básicamente una excepción y es un videojuego que tú lo ves, tú lo juegas y dices, esto perfectamente puede correr en una One X y también puede correr en una PlayStation 4. No quizá a 60 frames, pero sin embargo sí que es un título que se podría trasladar a esas videoconsolas, al igual que otros videojuegos como Star Wars Jedi Survivor, que incluso algunos están apuntando que este año se va a lanzar para las consolas de pasada generación, y así podemos enumerar una inmensa cantidad de títulos. Hasta ahí. Luego, eso sí, vamos con el coco. Grand Theft Auto 6. Este videojuego pudiera ser probablemente el título que, digamos, del pistoletazo de salida real. Claramente tenemos otros como Hellblade 2, que en el apartado gráfico va a ser una absoluta demencia de potencia y calidad. Pero claro, son videojuegos un poco más encorsetados. En ese sentido, pues, sería un poco como el Rise or Run, un poco de esta época en ese aspecto, concretamente en el gráfico. Pero GTA será el que lo dispare todo. Y bueno, es este punto del vídeo al que yo quería llegar. Fijaros, cuando se ha dado esta noticia, en redes sociales, en foros, lo que os vais a encontrar es un mogollón de gente impresionante, a una peña increíblemente hypeada, diciendo algo así como lo siguiente: ¡impresionante! El Grand Theft Auto 6 a 60 frames por segundo y 8K en mi Play 5 Pro o en mi Series XXXXL Anaconda Spencer. ¡Qué guay! Yo la verdad pregunto, ¿va en serio? ¿Va en serio? O sea, vamos a ver si me he enterado de por dónde van los tiros. ¿Me estáis diciendo que os estáis hypeando porque ahora, pagando 600 y pico pavos, 700 incluso pueden llegar a ser, vas a cumplir con las especificaciones que te dijeron hace 4 años? Con la consola que ya tienes, que en la caja te ponen un mogollón de estadísticas que no se han terminado de cumplir en la inmensa mayoría de juegos que son de generación actual, no se está cumpliendo eso en la inmensa mayoría de casos,
y ahora nos vamos a hypear porque es que es en plan, no, es que esto era de bromi. La consola que lanzamos en 2020, esto era una coña, ahora viene la de verdad, paga, pero ahora viene el salto generacional. Tú pagas, en 2025 empieza la generación. No hace... es que yo de verdad a veces alucino. Y por desgracia he sido parte del hype creado en 2020 con el salto generacional, que nos decían que iba a ser como el salto de las 2D a las 3D. ¿Pero qué me estás contando, tío? Ha sido el salto generacional más vago que he visto en toda mi puñetera vida. Lo dicho, rendimiento de juegos y tal, perfecto, estupendo, tecnología es impresionante. Ahora voy a comentar un par de cositas, pero a la hora de la verdad, el salto que vimos en generaciones pasadas, en esta ni de coña. Porque sí, obviamente, lo dicho, en cuanto a tecnologías y demás, se ha mejorado mucho la calidad de vida del usuario. Hemos visto como, por ejemplo, en Xbox te incluía lo que es el Quick Resume, te incluían pues ese sistema que prácticamente te permite tener varios videojuegos abiertos a la vez, que incluso tú apagas tu sistema durante un tiempo, vuelves y el videojuego está exactamente donde lo dejaste, te funciona con lo digital, te funciona con lo físico, y a mí eso me parece una absoluta pasada. O sea, obviamente, estoy disfrutando mucho de todas esas ventajas que nos ofrece la generación actual. El punto es que la cosa se queda ahí. La cosa se queda en que lo que estamos viendo son, entre comillas, unas versiones pro de las versiones pro de la generación pasada. No estamos viendo salto como tal, no estamos viendo ese cambio radical de paradigma. Luego pregúntense por qué a tanta gente le está costando pasarse de una plataforma a otra, o por qué a tanta gente le está dando por irse al mundo del PC. Hagan cuentas y digan. Y bueno, ¿quieren ustedes que terminen de deprimirles? Pues la semana que viene se lanzan dos videojuegos que son exclusivamente de generación actual: Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2. El primero, básicamente, es un videojuego que a nivel apartado visual gráfico podría ser de generación y media por detrás. Vamos a ser honestos, vamos a ser claros, hay 1000 videojuegos de mundo abierto que lucen mejor que ese, no de ahora, sino de hace 10 años fácilmente, os lo digo así. Y en el caso de Dragon's Dogma 2, obviamente un videojuego que va a ser inmenso, va a ser impresionante, va a ser uno de los mejores videojuegos, si no quizá el mejor del año, pero que capado a 30 frames por segundo. ¿Qué os parece? Ese es el panorama actual del mundo de las consolas. Díganme ustedes qué piensan acerca de ello en la caja de comentarios, como siempre, por supuesto, respetando la opinión que pueda tener cualquiera. Obviamente también os invito, como siempre, a que vayáis al link de la descripción en EVA, a que a partir de ahí compréis todo lo que queréis, por supuesto, que estaréis ayudando muchísimo a este canal, y por supuesto también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.